Hola, en este vídeo quería aclarar un poco el concepto de corriente inducida gracias a la acción de un campo magnético. Sé que es un concepto difícil y así veremos un poco más en detenimiento cómo se produce esa corriente inducida y qué sentido tiene. Hemos visto en el tema que todos estos ejemplos de los experimentos de Faraday y de Henry, en los que al producirse una variación en el flujo magnético se produce una corriente inducida en una espira que se encuentra al lado y que no está conectada a ningún generador, ¿vale? Lo vimos a través de un solenoide, bien con un imán en movimiento o bien por la acción de un campo magnético uniforme en un cable, ¿vale? Un circuito. Vamos a ver en detenimiento cómo se produce este fenómeno. Aquí tenemos la cantidad que se produce de corriente inducida. La fuerza electromotriz es proporcional a la variación del flujo magnético, ¿vale? Por el número de espiras en el caso de que haya más de una. Uno de los ejemplos que tenemos es el de una espira a la que se acerca o se aleja un imán. En este caso, si alejamos el imán, vemos que las líneas que estaban más cerca se van separando conforme alejamos el imán, lo que quiere decir que por la superficie de la espira van a pasar menos líneas de campo, es decir, que el campo magnético va a disminuir. La ley de Lenz nos dice que esa variación del campo magnético se tiene que ver compensada con el nuevo campo magnético inducido. Por eso, si ha habido una disminución en ese sentido, también habrá un campo magnético inducido en el mismo sentido para compensar esa disminución. Eso quiere decir, si el campo magnético debe ser saliente en esta espira, que la corriente debe estar girando en sentido antihorario, como está aquí pintado, ¿vale? Y en ese momento se verá una variación en el voltímetro. Otro ejemplo sería el de una espira que sí que está conectada a un generador. Cuando la conectamos hay una variación del flujo magnético porque pasa de 0 a la cantidad que sea, con lo cual se crea un campo magnético en esta espira de aquí, con esta dirección y sentido. Es decir, es un campo magnético que está aumentando. En la espira contigua lo que ocurrirá es que se ve compensar ese aumento y por lo tanto el campo magnético inducido irá en sentido contrario. Para que vaya en sentido contrario, la corriente inducida debe estar girando en este caso en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, esa será la dirección de la corriente inducida. En el caso de un conductor en forma de U con una varilla móvil para cerrar el circuito de manera que podamos cambiar la superficie por la que está pasando el campo magnético, podemos encontrarnos con esta situación. Por ejemplo, si movemos la varilla hacia afuera, lo que se produce es un aumento del campo magnético. Cada vez hay más líneas de campo magnético que atraviesan la superficie. Para compensar ese aumento del campo magnético, se produce un campo magnético inducido hacia abajo. Eso quiere decir que si debe ir hacia abajo, según la regla de la mano derecha, la corriente debe estar girando en este sentido, en este caso en sentido horario. Espero que con estas aclaraciones os haya quedado un poquito más claro cómo se trabaja con la corriente inducida y podáis deducir más fácilmente en los problemas que tenéis en los apuntes.